Las lecturas de este domingo reiteran de algún modo lo que ya dijeron las del domingo pasado. Hablan de llamada y conversión. En la primera, Dios llama al profeta Jonás. La predicación provoca la conversión de los ninivitas. En el Evangelio, Jesús también pide conversión para entrar en el reino de Dios que está llegando. Los discípulos que él llama serán los primeros en responder a esa invitación. Pablo, en la segunda lectura, urge a no desaprovechar el momento presente para revisar la propia escala de valores. Escuchemos con atención. De la profecía de Jonás. El Señor dirigió la Jonás: ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí le anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día proclamando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles, así que no la ejecutó. Palabra de Dios. Enséñanos, Señor, tus caminos. Señor, enséñanos tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios. Buscad primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura.
Está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca restaurando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Siéntese, por favor. Muy queridos amigos, celebramos el tercer domingo del tiempo ordinario. Feliz domingo para todos. Cuando uno llega a una Eucaristía siempre tiene una intención, y son los sentimientos que hay en el corazón, y esos los expresé hoy. Muchas veces uno expresa los sentimientos, pero hoy los quise expresar y ponerlos en el altar. Siempre llegamos a una Eucaristía, siempre, con una intención.
Llegamos porque venimos a darle gracias a Dios y a ponernos en las manos de Él, a pedirle perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, y a dejarnos guiar siempre por su palabra. Son muchos los sentimientos de gratitud, de agradecimiento que uno tiene hacia Dios, y yo los he expresado. Es darle gracias a Dios por la vida y por esta comunidad, por todo lo que Él nos dio durante estos 4 años, que fueron experiencias muy, muy bonitas. Todo nos sirvió para bien, todo, todo. Nada es para mal. Y si hubo algo malo, nos ha servido para mejorar, para cambiar, para reflexionar. Todo ha sido bueno, nada ha sido malo. Y eso que fue malo nos ha servido para bien. Entonces, todo es bueno. Hay que seguir dándole gracias a Dios. Hoy la palabra es muy, muy bella, muy hermosa. Hoy hay novedad. Hoy hay novedad. La palabra nos muestra novedad. Veníamos escuchando a Juan el Bautista, su predicación, sus enseñanzas, cómo Juan nos iba mostrando a Jesús y nos dijo: Él es el Cordero de Dios. Y los discípulos que estaban a su lado lo dejaron y se fueron tras de Jesús. Empieza la predicación de Jesús, y eso es lo nuevo, eso es lo novedoso. Podemos decir que entramos en el tiempo ordinario, que entramos a la vida pública de Jesús, que entramos a su ministerio. Hoy Jesús empieza su ministerio hermosamente, y eso es lo que nos encontramos en el día de hoy, en el Evangelio, ¿no? La presencia de Jesús, la voz de Jesús en medio de nosotros. Difícil, muy difícil para Israel conocer y acoger la palabra de Dios. Los israelitas eran un poco torpes para escuchar la palabra de Dios. Podríamos decir hoy cerrados de corazón, ¿no? Herméticos, duros, fríos. El corazón era como una piedra, no había sentimientos. Y eso nos puede pasar a nosotros. Nosotros nos resistimos muchas veces a escuchar la palabra de Dios, a hacer la voluntad de Dios. Queremos hacer nuestra propia voluntad. Nos aferramos a lo que nosotros queremos y no a lo que Dios nos pide y nos enseña. Ahí tenemos a Jonás. Jonás, rebelde. Él lo llamó, Dios llamó a Jonás y le hizo una invitación a ir a Nínive. Pero Jonás prefirió huir, decirle no a Dios. Huyó y se encontró con una tempestad. Cuando iba en su barco, naufragó. Y eso lo llevó a cambiar un poquito. Digo un poquito. E ir a Nínive a predicar, a anunciar la palabra de Dios, era lo único que le pedía era: vaya, anúnciele a los ninivitas que se conviertan. Vaya, anuncie. Lo llama, el hombre se resiste, le da una tarea, una misión: invitarlos a la conversión. Y los ninivitas escucharon la palabra
y se convirtieron. Qué hermoso es. Por eso nosotros no podemos dejar de predicar, no podemos dejar de enseñar, no podemos dejar de llevar el mensaje a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a las señoritas, a las familias, a nuestra sociedad. Dios nos hace esa invitación, como se le hizo a Jonás. Pero no solo a Jonás, porque hoy encontramos que no solamente se le hizo a Jonás, se le hizo también a Pablo, se le hizo también a Andrés, a Simón, a Santiago, a Juan, y nos la hace a nosotros. La actitud de Jonás fue de pasividad, fue a regañadientes, fue muy pasiva, no lo hizo con amor. Él fue y predicó, y mire lo que encontró. Lo complejo es que él tenía en su mente, en su corazón, un Dios vengativo, un Dios que castiga, un Dios que regaña, un Dios que no acoge, que desprecia a unos y que favorece a otros. Por eso, al ver la conversión de Nínive, Jonás se entristeció, porque encontró un Dios compasivo, amoroso y misericordioso. Dios acoge y perdona siempre. No se nos olvide, no se nos vaya a olvidar. Luego encontramos en la segunda lectura, pues también un hombre que ha sido llamado Pablo. Y Pablo también predica y anuncia como Jonás, pero su actitud es distinta. La actitud del apóstol Pablo es maravillosa. Pablo se preocupaba por las realidades de las personas, por los sufrimientos, por la necesidad de los niños, de los huérfanos, por ayudar en los momentos de esclavitudes, de ir mirando tantas realidades de la sociedad. Era un hombre, podríamos decir, social. Era un hombre que estaba en las cosas de las necesidades precarias de los hombres, y se interesaba por construir una sociedad bonita, y valoraba las cosas, les daba su valor, porque las cosas en este mundo tienen un valor muy bonito. Pero Pablo se preocupa por algo que a veces nosotros dejamos, la parte espiritual. No podemos encerrarnos en las realidades materiales. Tenemos que valorarlas y darles un valor, pero no las podemos dar un valor trascendental, absoluto a las cosas materiales, porque son pasajeras, no son eternas. Ni las cosas materiales, ni las personas. Todo pasa, todo pasa. Por eso dice Pablo, el momento es apremiante. Es apremiante, un momento es apremiante. Hay que convertirse, hay que cambiar. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él. Porque la representación de este mundo termina.
termina. La presentación o la representación de este mundo se acaba. Hay que poner nuestra mirada en lo que no se acaba, en lo que no se destruye, en Dios. Qué bueno ir aprendiendo esta realidad. No es fácil y nos cuesta porque somos muy humanos y porque nos apegamos a las cositas materiales. Pero eso se acaba y debemos colocar nuestra mirada siempre en Dios, en Dios. Qué bueno servir, ayudar, compartir en la medida de nuestras capacidades, ayudar a las personas. Pero ser hombres de Dios, es importante venir a la misa todos los domingos, orar en la casa, leer la palabra de Dios, compartir con la familia, hacer una pequeña comunidad, vivir las realidades del Evangelio, ser hombres que están pensando más en las personas que en las cosas materiales. Eso dice, por eso Pablo es interesante, la predicación de Pablo es muy bonita y Pablo nos lleva a centrarnos en las cosas de Dios más que en las cosas materiales. Ahí tenemos dos ejemplos, uno por un lado Jonás y por otro lado Pablo. Miren, las predicaciones son distintas. El entusiasmo con el que Pablo trabaja y dice y predica y enseña y nos lleva a vivir espiritualmente. Jonás, que predica también pero desganado y predica pensando solamente en sí mismo, en su propia comunidad y no da ese paso del amor y de la misericordia de Dios. Interesante ver estas actitudes, ¿no? Y el evangelio de hoy, también encontramos un evangelio muy bonito, es el tiempo de Jesús. Ya Juan dejará de predicar, Juan ha terminado, ha fallecido, le han cegado su vida y Jesús continúa esa labor tan bonita de Juan, ¿no? Juan ya no estará, pero estará el Señor. Y las primeras palabras de Jesús son muy bellas. Estas son las primeras palabras del Señor, ¿no? Se ha cumplido el tiempo, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Es el tiempo del reinado de Dios, el tiempo del Señor. Ya no fueron tercos a la voz de Dios, no escucharon a los profetas, ahora nos habla Dios por medio de su Hijo. Es el tiempo de la plenitud, es el tiempo para escuchar a Dios, es el tiempo para vivir en Jesús. Ese es el tiempo. Y es el tiempo para acercarnos a Él y empezar una vida distinta. No es una amenaza, pero ya no vendrá otro. Ya Dios no nos hablará de otra manera, solo por medio de su Hijo, de Jesucristo. Ya no tenemos que mirar si llovió o no llovió, se hizo sol o no hizo sol, si la nube se bajó o no se bajó, porque se está pendiente de esas cosas y entonces se vive como de miedos o de temores o de angustias y se cae en esa realidad de la superstición. Y es el tiempo de acoger la palabra de Dios, esa palabra que se ha encarnado, esa palabra que se ha hecho vida. Es el tiempo. Y es el tiempo para construir el reino,
el reinado de Dios. No cualquier reino, no unos reinos de este mundo, sino el reino de Dios, que le da pues la fuerza, el ser, el ímpetu. Es tener a Dios en nuestro corazón. No construyamos reinos sin Dios, porque caeremos en la ideología, en seguir a un hombre, en seguir una institución. No, es el tiempo de escuchar la palabra de el Señor. ¿Me estoy haciendo entender? Hay que construir el reino del Señor. Es el tiempo, ya no hay más. O sea, es la palabra en plenitud. Y decía, conviértase y crean en el Evangelio. Vuelvan sus ojos a Dios. Empiece una vida nueva, iluminada por el Evangelio, por esa palabra de vida, por esa palabra que nos orienta, que nos transforma. Conviértase y crean en Jesucristo. Crean en el Hijo del Hombre, que ha venido a salvarnos, a redimirnos. Y Jesús va pasando, Jesús va saliendo. Mire cómo empieza Jesús. Se va a la orilla del mar de Galilea, o pasa junto al mar de Galilea. Jesús empieza a salir, y la palabra empieza a salir, y la palabra empieza a habitar en medio de nosotros. Ya no está encerrada en un arca, ya no está encerrada en un templo, ya no está encerrada en la sinagoga, ya no hay un solo espacio único para escuchar la palabra. La palabra entra y se va diluyendo, se va transmitiendo, va llegando. La palabra de Dios va saliendo a distintos escenarios. Y vio a Simón y a Andrés, y los llama y les dice: vengan conmigo. Y ellos dejaron todo y lo siguieron. Interesante ver esta realidad, ¿no? El Señor hace una llamada. Aquí hay un cambio frente al rabino, frente a cómo vivía el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento era el pueblo el que elegía al pastor. Ahora es el pastor el que va llamando, el que va eligiendo. Es interesante porque es el Señor que llama, que busca. Esta semana miraba algo interesante, es en el que llama, porque el que llama se empobrece, ¿no? Y el que llama es el que se hace humilde. El que llama es el que dice: necesito la ayuda de otro. No puedo solo, necesito a otros. Mire cómo Dios viene a trabajar en comunidad y viene a compartir con los demás. Y está llamando, ¿no? Y la respuesta de Simón y de Andrés, pero que no fue solamente la respuesta de Simón y de Andrés, sino también de Santiago y de Juan. La respuesta de esos 4 discípulos es maravillosa. A ellos, ¿qué le está diciendo? Oiga, dejen de hacer esto y vengan a hacer lo mismo pero distinto. A ver, me explico. Que los peces los recojan otros. Ustedes vamos a hacer una redada, pero de hombres, no de peces. Que eso lo hagan otros. Ustedes vengan, síganme, vengan conmigo. Estamos llamados a cambiar un poco de cosas. Un poco todo, porque nosotros nos dedicamos mucho a lo
material y a construir mundos. No, estamos llamados ahora a construir una sociedad distinta, más justa, más igualitaria, una sociedad donde haya amor, donde haya cariño, donde haya comprensión, donde se comparta con el más necesitado. Interesante. Seguir el estilo de Jesús, vivir el estilo del Señor. Ese es el llamado que el Señor nos hace. De no darle tanto interés a las cosas de este mundo, sino a construir una civilización del amor. Bueno, este es el Evangelio, un poco lo que hoy el Señor nos dice, que podamos responderle al Señor. No estaremos solos, Dios estará con nosotros siempre, ¿no? Por eso el Salmo dice: Señor, enséñame tus caminos, instrúyame en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y recto. Enseña el camino a los pecadores, hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña el camino a los humildes. No estaremos solos para la construcción del reino de los cielos. Él estará siempre con nosotros. Que el Señor los ayude a ustedes y que me ayude a mí también. Yo oro por ustedes y ustedes oran por mí, y a construir el reino de Dios. Que así sea. De pies. Levantemos nuestra manito derecha. Profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Estas peticiones son muy hermosas. Vamos a orar. Queridos hermanos, reunidos en asamblea para celebrar los misterios de nuestra redención, imploremos a Dios Todopoderoso para que por su palabra se renueve nuestro camino hacia la santidad. A cada invocación nos unimos diciendo: haznos, Señor, anunciadores de tu palabra. Por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que amen cada día más la palabra de Dios, meditándola profundamente, puedan compartirla con alegría a las personas confiadas a ellos. Haznos, Señor, anunciadores de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el ministerio del Padre Pablo José, y te pedimos que lo bendigas y acompañes siempre, haciendo que su nueva labor evangelizadora al frente de otra comunidad sea para crecimiento de tu reino. Haznos, Señor, anunciadores de tu palabra. Te entregamos, Padre de bondad, la vida y el ministerio del Padre Pablo José, y te pedimos que lo protejas siempre y que tu Santo Espíritu ilumine su trabajo, dándole fortaleza y sabiduría para seguir guiando la comunidad que le es confiada a su cuidado. Haznos, Señor, anunciadores de tu palabra. Por los lectores y catequistas de nuestra comunidad parroquial, para que profundizando cada día la palabra de Dios, se configuren con ella
y transmitan con el testimonio la propia vida. Haznos, Señor, anunciadores de tu palabra. Por los padres de familia, para que iluminados y fortalecidos por las palabras de Dios tengan la sabiduría para guiar a sus hijos transmitiéndole la fe. Haznos, señores, anunciadores de tu palabra. Por toda la comunidad cristiana que escucha a Dios reunida en torno a su palabra para que crezca en la unidad y de un auténtico testimonio de amor de Dios. Haznos, Señor, anunciadores de tu palabra. Por la Iglesia llamada a estar unida en Cristo para que en la escucha de la Sagrada Escritura sepa descubrir el camino para alcanzar la unidad auténtica y sólida. Haznos, Señor, anunciadores de tu palabra. Por cada uno de nosotros para que abramos nuestro corazón a la palabra de Dios y así trabajemos juntos cada día para construir la paz. Haznos, Señor, anunciadores de tu palabra. Escucha, Padre misericordioso, estas oraciones que te dirigimos con fe por medio de tu Hijo, Verbo hecho carne, que vive y reina por los siglos de los siglos. Siéntese, por favor. Junto a las ofrendas del pan y el vino, presentamos también a Dios el arduo trabajo del Padre Pablo José, su empeño en hacer de los chiguanos una comunidad cristiana activa y comprometida, y su deseo de hacer amar más y más a Jesús. El compromiso, apoyo y colaboración de las hermanas siervas de Cristo sacerdote y los frutos de nuestra conversión. Siendo generosos con nuestra ofrenda material, cantemos con alegría. Entre tus manos